Espíritu Santo, tú has sido fiel, Señor, sosteniendo la iglesia santa, Señor, todos estos miles de años, Señor. Y aquí estás ahora, Señor. Padre, te damos gracias por ese cuidado que tienes para tus hijos. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Amado Dios, queremos darte honra y gloria a ti en todas las cosas, Señor. Por favor, abre nuestro oído, entendimiento y danos un buen corazón, buena actitud, Señor, para contigo, para con tus hijos, para con tus hermanos, para hacer tu voluntad día y noche, siempre, para terminar la carrera con gozo, con alegría, Señor. Estando en lo que nos da, Señor, por favor, ayúdanos. Gracias, Señor Jesús, te damos por este tiempo precioso de tu presencia. Amén. Sentémonos, hermano. Aleluya. Aleluya. Dios es Dios, y Él sabe, siempre sabe lo que está haciendo completamente. Amén. Hermanos, si necesitan moverse en lugar, háganlo ahorita. Pueden moverse para acomodarse como ustedes quieren, ¿verdad? Si se sienten bien ahí, está bien también. Lo importante es que pongamos toda la atención. Amén. Hermanos, era la primera venida. Era la primera venida, hermanos, y el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, había decidido bajar a esta tierra. Y hermanos, empezaron a verse muchas cosas. La vez pasada vimos, hermanos, cómo llegaron sabios, ¿verdad? Sabios del oriente, hermanos, dirigidos por Dios, con un corazón correcto para con Dios. Dice la Biblia que llegaron a adorarle. Y que cuando lo vieron, hermanos, estaba él con María, estaba su padre ahí. No dice que llegaron a adorarlos, dice que llegaron a adorarlo a él. ¿Amén, hermanos? Entonces eso tira a la basura un montón de enseñanzas de todos lados, porque al único que se adora es a Dios, al Todopoderoso. El Rey de los judíos que ha nacido es Dios encarnado, que vino a esta tierra con un amor sublime, hermanos, mostrándose en este día también lo está haciendo, hermanos. Pero Dios, hermanos, en la época que Él nació, hermanos, hubo un censo, un edicto. ¿Usted recuerda eso? Y parecía, ¿qué problema es ese censo? ¿Verdad? Tenían que viajar, pero ellos decidieron viajar, amén, hermanos, y estar en lo que Dios quería. Y cuando sucedió eso del censo, hermanos, nace el niño. Qué tremendo, ¿verdad? Nace el niño. Era el plan de Dios en todas las cosas, hermanos. Amén. No se sorprenda si en el fin de los tiempos hay un censo mundial. Amén, hermano. Porque Dios tiene planes también. Viene, o bien usted sabe, viene un hijo que está por nacer dentro de poco. Amén. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El Señor manifestado en sus hijos. Y hermanos, empezaron a suceder cosas, unas tras cosas. El Señor empezó a hacer cosas como no se habían visto nunca. Un ejército de ángeles bajó y empezó a adorar al Señor frente de unos pastores que estaban con unas pequeñitas y poquitas ovejitas, pero que estaban siendo fieles en ese día. Hermanos, usted es un pastor de su casa también. ¿Entiende eso, hermanos? Tenemos que ser fieles en lo donde Dios nos ponga y en lo que estemos. Hermano, un buen día nos vamos a dar la sorpresa. Porque, hermano, el evento era tan inmenso que todos los cielos estaban volteando a ver a esos pastorcitos que estaban ahí. Cuando aparecen los ángeles y empiezan todos a alabar al Todopoderoso, diciéndoles que Dios había bajado en carne a esta tierra para salvarnos. El Rey de los judíos había nacido. Amén. Y después, hermanos, se dio otra cosa, otra casualidad. Un hombre que se llamaba Simeón. ¿Ok? Ellos llegaron, hermanos, y estaban ofreciendo las tórtolas y las palominos, iban a circuncidar al niño, hermanos. Y cuando ellos llegan, hermanos, encuentran a este hombre. Y el ministerio de este hombre era encontrar el instante preciso a ese niño, en ese momento preciso. Recibe al pequeñito y lo presenta ante el Padre. Señor, aquí está tu Hijo amado en quien tú tienes complacencia. Salvación. Y dice aquí, hermanos,
luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo de Israel. Hermanos, Dios tiene un gran plan para el tiempo futuro también. Aquello fue figura y sombra de algo que el Señor tiene planificado para el fin de los tiempos. Es importante, hermanos, que estemos con nuestro corazón con entendimiento. Dice 2:33, y José y su madre estaban, de Lucas, hermanos, estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está impuesto para caída y para levantamiento de muchos de Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y hermanos, después te recuerda a Ana, ¿verdad? La profetisa. Ella está ahí, hermanos, y ella llega también, y ella está buscando al Señor, hermanos. Y el tiempo pasó, y de repente se da una situación. En el verso 39 dice, Lucas 2:39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Amén. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría? ¿Ha visto usted que hay gente, premios Nobel, y que no son tan sabios? ¿Cuántos saben, hermanos? Premios Nobel. Lo que sí les cuento, hermanos, que hicieron un estudio sobre los premios Nobel de física, de biología, de química, es decir, de las ciencias verdaderas. Y los premios Nobel de las ciencias genuinas, el 95% de ellos creen en Dios. Ellos sí creen en Dios. ¿Por qué? Porque grita la ciencia, todo lo que existe grita que existe un Dios. ¿Entienden, hermanos? Grita. Hermano, se necesita una mente un poco problemática para creer que la nada creó todo. ¿Entienden, hermanos? Entonces, hermanos, se necesita un Dios omnipotente, eterno, para crear todo bien desde el principio. Amén, hermanos. Entonces, los científicos, hermanos, el 95% de ellos sí creen en Dios. Amén. Ahora, hermanos, pero dice la Biblia, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Cuánto necesitamos sabiduría, hermanos? La inteligencia nos puede enseñar muchas cosas, pero la sabiduría nos enseña, hermanos, la razón de las cosas. ¿Por qué razón es algo? El tiempo de las cosas, hermanos. Y así nosotros no podemos cometer errores si tenemos la sabiduría. Y lo primero que nos dice del Señor Jesús aquí es que Él crecía en sabiduría. Y luego dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Hermanos, habían pasado 11 veces que ellos habían ido a la Pascua. Y en el verso 42 de Lucas 2 dice, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Hermano, miren qué tremendo. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y lo buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Hermanos, para ir a Jerusalén había que caminar días, a veces eran kilómetros los que se caminaban, pero era una distancia enorme, a pie la mayor parte de las veces. Y aquí tenemos, hermanos, a Jesús a los 12 años, que aparentemente se había perdido. Hermanos, no. Jesús era el único que estaba en el lugar donde tenía que estar. ¿Oyeron eso que estoy diciendo? El resto, hermanos, tenían que estar en el templo y no lo estaban. ¿Oyeron eso, hermanos? ¿Pusieron atención? Tenían que estar en el templo. Sus padres tenían que estar en el templo y no lo estaban. ¿Por qué? Porque Jesús tenía sabiduría. Él sabía lo que había que hacer y en qué tiempo hacer. ¿Por qué? Porque el Padre
estaba dándole órdenes directas. Hermanos, ¿cuántos queremos tener sabiduría y saber qué hacer, cuándo hacerlo, hermanos? Porque qué triste sería, hermanos, que un día debiéramos estar en la iglesia y no estemos en la iglesia ese día. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque eso les pasó, habían 500 y al final solo quedaron 120 personas que fueron bautizadas como primicias con el Espíritu Santo. Y Dios, nuevamente, pongamos atención por favor, hermano, ahorita mismo está haciendo algo profundo en la iglesia, en los corazones de todos sus hijos. Y dice la Biblia que es como en el vientre de la madre, no sabemos cómo sucede, pero Dios lo está haciendo. ¿Comprendemos eso, hermanos? Entonces Dios lo está haciendo, pero y aquí Jesucristo, la primera vez que viene, hermanos, y se expresa a Él, le dice algo. Aconteció que 3 días después, imagínense un niño que no tiene comida ni bebida, está perdido 3 días. ¿Usted cree que el Padre Celestial lo dejó sin comer? No, el Señor le debe haber dado de comer, a no ser que necesitara ayunar. Amén. Ahora, hermanos, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Pero escuchen, sentado en medio de los teólogos, de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Amén. Cuando alguien tiene sabiduría, pone mucha atención que está diciendo el otro. Oye, eso, hermanos, ponía mucha atención. Él, la verdad pura, él, la inteligencia pura, él le ponía atención a los doctores de la ley. ¿Qué están hablando ellos? Y después les hacía preguntas. Amén, hermanos. Sabía bien lo que estaba haciendo y era guiado por Dios Padre en esta situación. Estos teólogos ahí sentados deben haber estado con los ojos que no creían lo que estaban viendo con ese niño. Mira, hermano, lo que dice: y todos los que le oían se maravillaban de su ¿qué? Inteligencia y de sus respuestas. Porque él tenía inteligencia, pero también tenía sabiduría. Y la gracia de Dios estaba sobre él. Amén, hermano. Imagínense, ¿a cuánto le hubiera gustado oír al Señor Jesús a los 12 años ahí? A mí me hubiera encantado verlo desde bebé diciendo mamá la primera vez. ¿Cuánto le hubiera gustado también, hermano? Oh, hermanos, qué amor de Dios que tiene el Padre para nosotros, darnos a su Hijo y hacerlo vivir como nosotros en esta vida, hacerlo crecer. Y a los 12 años él ya estaba mejor que los premios Nobel de todo el mundo. Amén, hermanos. Y después dice: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? De aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Amén. Lógico. ¿Qué mamá no estuviera afligida si su hijito se le pierde 3 días? Claro que sí. Ella era una muy buena madre, estaba afligida. ¿No es cierto, hermanos? Pero no estaba perdido, hermanos. Él estaba donde tenía que estar. ¿Entendemos eso, hermanos? Ahora bien, entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? Y ahora viene lo importante. ¿No sabíais que en los negocios, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? ¿Qué significa eso? Que ellos ya habían visto, hermanos, en los días y años anteriores, que el Padre lo guiaba a él. Y ellos sabían que el Padre Omnipotente tenía una alianza sobre ese Hijo. Y ese Hijo no estaba perdido. El Padre Todopoderoso lo estaba cuidando donde quiera que estuviera. Y él estaba haciendo lo que debía estar haciendo. Ahora, ¿cuántos saben que Dios quiere que todos tengamos esa confianza, hermanos? Pero también ese corazón para hacer la voluntad de Dios toda la vida, en todos lugares. Amén, hermano. Y hermanos, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Ellos tal vez ya tenían 40 años
30 años, pero no entendí lo que ese niño de 12 años les estaba hablando. Hermanos, eso se va a repetir y mucha gente no va a entender. ¿Estamos oyendo, hermanos? Ahora aquí le dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. ¿Por qué? Porque ese era el asunto del Padre. Lo que el Padre quería es que él estuviera sujeto. Pero dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Amén. Era una madre sabia que guardaba las cosas de Dios en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Imagínense que el Señor Jesús también crecía en sabiduría. ¿Cuántos quieren crecer, hermanos? Entienden que el Señor espera que todos nosotros crezcamos. Dios sí nos está llamando a todos a un crecimiento, pero más que todo, hermanos, no podemos crecer si no estamos oyendo la voz de Dios, del Padre, y obedeciéndole. Y aunque a veces nos sintamos medios perdidos, si le obedecimos al Señor y estamos en lo que Dios quiere, habrá bendición, no solo para nosotros, sino que para otros. ¿Cuántos quieren ese tipo de vida, hermanos? Yo les digo, el Señor Jesús está ahorita gritando y hablándole a toda la humanidad. Después les voy a contar algunas cosas, hermanos, para que estemos listos para el tiempo que viene y que no nos perdamos la bendición. Amén. Algunos sabios como Simeón estuvieron ahí, como Ana estaban ahí, estuvieron espera, y llegó el día. Simeón espera, llegó el día, y Simeón dice, ahora ya me puedo morir tranquilo. Todo se ha cumplido. Amén, hermanos. Dios es bueno, hermanos. Dios es preciosísimo, Dios sabe bien lo que está haciendo. Amén. Hermano, ahora, hoy usted sabe que tenemos Santa Cena. Amén, hermanos. Y esto pareciera como él se va a ver del principio, y ese es un asunto del fin. La Santa Cena es del fin, ¿no es cierto, hermanos? No, hermano, Dios tiene planes. Amén. Para todos nosotros. Y debemos estar en lo que Dios está. Este niño hizo lo correcto. Tenía que estar en la iglesia, estuvo en la iglesia. Amén, hermanos. Entonces, gracias a Dios que estamos aquí. Amén, hermanos. Porque en los tiempos que vienen, en unos poquitos meses, la situación va a cambiar tanto que mucha gente va a llorar por lo que perdimos. Porque aquí crecía en gracia y en sabiduría. ¿Cuánto necesitamos gracia hoy? Yo necesito gracia hoy, hermano, y cuando el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu de gracia está con nosotros, para que nos guíe. Hermanos, Dios quiere, hoy vamos a dar unos testimonios, pero Dios quiere que veamos que la gracia de Dios es buena a favor de todos nosotros, hermanos. Dios nos quiere guiar para que nosotros, hermanos, veamos la gloria de Dios, la bondad de Dios y la misericordia de Dios para todos nosotros. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Dios nos ama, hermanos. Sí, Dios nos ama profundamente. No solo, profundamente es pequeño, infinitamente. El amor de Dios es más grande que todo el universo. ¿Comprendemos eso? Pero para todos los hijos de Dios. Nadie puede decir, pero a mí no, a ti también. A ti también. Pero que Dios nos tome en cuenta a todos, hermanos. Para todos. Y eso requiere obediencia. Yo le he pedido